Todo el país está trabajando en armar dispositivos posibles por si a nivel nacional y a nivel jurisdiccional las autoridades sanitarias así lo indican como una alternativa de posibilidad volver al espacio físico del aula, que obviamente no va a ser la escuela tal y cual la conocimos porque tiene que armarse y organizarse con protocolos de distanciamiento social y de rutinas de cuidado de la salud, y todo está como hasta ahora en Santa Fe, por ejemplo, con una curva epidemiológica controlada. Después de las vacaciones de julio sería el momento de empezar a pensar los dispositivos de vuelta a clase. Estamos trabajando mucho para armar esos formatos posibles. Cada provincia va a tener particularidades que tienen que ver con cómo ha impactado el contagio del coronavirus, pero también cómo son las organizaciones que cada jurisdicción tiene de sus escuelas, la distribución, la densidad poblacional, las posibilidades edilicias de reorganización. Así que estamos todas las provincias haciendo el trabajo de los borradores de protocolos para los distintos formatos que se puedan implementar. ¿Y cómo podrían llegar a ser esos formatos, ministra? Porque sin lugar a dudas no será la escuela que conocemos o que tenemos en mente, ¿no? No, lo que nosotros podemos decir como anticipación es que básicamente uno tiene que pensar que va a tener un sistema semipresencial, es decir, días de clase presencial y días de trabajo en casa, porque hay que subdividir los grupos, porque los grados que conocimos de 33 alumnos ya no pueden ser, va a haber un máximo de 15, 16 alumnos por agrupamiento, hay que mantener una distancia de casi 2 metros entre los pupitres, tenemos que diseñar cómo se circula en el edificio escolar, cómo se reparten los espacios de recreo, porque hay que evitar aglomeraciones, incorporar las rutinas de higiene y seguridad cotidianas, tenemos que trabajar en una propuesta de enseñanza que permita articular lo que se trabaja cuando se está dentro de la escuela con lo que se trabaja en los días en que no se va a la escuela, a la instancia presencial. Y además tenemos que pensar que, por ejemplo, no es lo mismo el formato en las escuelas rurales, que están más aisladas, que no han tenido impacto del contagio del virus, que tienen otros espacios, que tienen menos alumnos, tal vez allí la presencialidad pueda ser mayor y eso compensaría también que son las zonas que menos conectividad han tenido en este tiempo de enseñanza en la distancia, y tenemos que trabajar núcleos prioritarios de aprendizaje y ver con qué distintos recursos se trabaja la no presencialidad. Así que vamos a tener algún formato en lo rural, otro tal vez en las ciudades más pequeñas, y seguramente lo más complejo está en las grandes ciudades, donde además de que hay mucha concentración de población, los espacios están más reducidos y hay que articular con el transporte público, que es otro componente también que complejiza el dispositivo. Si la situación sigue como hasta ahora respecto a esta curva aplanada, si los protocolos se aprueban, estamos hablando que esto podría definirse en las próximas semanas. Y podría ser después de las vacaciones de julio, estaríamos haciendo los primeros encuentros con los docentes y el personal auxiliar escolar para poder ponernos de acuerdo en cómo se va a vivir el espacio escolar de otra manera, y después empezaríamos gradualmente también atendiendo mucho los grupos o los cursos prioritarios, y tal vez los quintos y sextos años, que son los últimos años de la escolaridad obligatoria, tengan otro formato de cursado. Así que todo eso estaríamos pensando tal vez en agosto, si todo está bien. Claro, se habló mucho, ¿no?, de séptimo grado, de quinto año. Justamente quienes terminan un ciclo se va a focalizar un poco más allí. En los que terminan un ciclo y en los que comienzan, porque el primer grado también es estratégico, hay que aprender a leer y escribir, y eso requiere de mucha mediación docente. La escritura es un código arbitrario y no se aprende naturalmente, sino que hay que enseñarlo, y entonces esos son grupos también que necesitan una mirada especial desde
desde nuestra gestión. Bien, ministra, haciendo un balance de lo que fue este año, por supuesto, ¿no? Con todos estas nuevas modalidades, estos impedimentos para tener las clases normal y sobre todo a partir de la tecnología que se aplicó, pero que también tuvo impedimentos respecto a la conectividad. ¿Cuál es el balance que hacen respecto a lo que se pudo hacer, a lo que se pudo cumplimentar o no? Mira, no sé si es un tiempo para hacer balances, porque además para hablar de la evaluación y la valoración de un sistema enorme como el que nosotros tenemos, casi 3 meses de irrupción de la pandemia pueden parecer una eternidad, pero en realidad no lo es tanto, ¿no es cierto? El sistema llevó una centuria para organizarse como está y ahora en 60, 70 días lo hemos tenido que repensar. Pero lo que sí que puedo decir es que en principio el sistema mostró que tenía capacidad de reacción y que rápidamente, más allá de la dispersión y de la desigualdad también de posibilidades y de recursos, fue un sistema que estuvo atento a mirar de qué manera podía sostener el vínculo pedagógico entre docentes y estudiantes, que es un eje esencial de lo que se puede hacer en un trabajo en la distancia con niños y adolescentes. Y creo también que, aprendimos de que la provincia que recibimos tiene brechas enormes de desigualdad en cuanto a la conectividad y la asignación de recursos, y eso será el diagnóstico para una política de mediano y largo alcance que tendremos que darnos, una política de Estado en ese sentido, porque los formatos semipresenciales van a llevar mucho tiempo. Y también que es necesario actualizar los formatos curriculares y, por supuesto, un desafío enorme de pensar otra escuela.